puedes ver. Este está su peso, este es el avance planeado, este es el avance de la fecha y estos son los indicadores, ¿no? ¿Y por qué hacemos? Bueno, yo hago esto ya de acuerdo como te digo, la carta mensual y eso, porque a mí son cosas que me ayudan a hacer el trabajo más rápido, ¿no? Por eso te digo, ya ahí lo vemos, porque te piden al final un análisis de incidencia, ¿no? O sea, ¿por qué la variación al final de tu SPI es 0,95? Que tu planeado era ser 89 y era 84. Ya, esos 4,9 explícalos. Entonces, ya acá yo tengo ya resumidos las brechas Ujú. para que pueda especificar, ¿no? Por ejemplo, acá no tengo Ah, 29% de incidencia en y eso va en plataformados, tu carta mensual, creo, ¿no? En tu en la presentación, carta en mensual. desviaciones. Ajá, ajá, Queda. ajá. Pero te digo, pero es ya forma de trabajo, ¿no? Por eso no te explico tanto porque, o sea, es una tabla dinámica. De repente tú tienes otra forma, pero igual Ajá. lo Está voy bien. soltando, ¿no? Claro. La curva S, hay dos curvas S por cada ítem, por decirlo así. Tenemos una de costos y tenemos una de los avances. ¿Ya? ¿A qué me refería ítem? De que ellos generalmente manejan una integrada de todo el servicio. Esta es, por ejemplo, la de costos. Y acá tienes lo mismo, como se llama? De avances. Por ejemplo, acá tienes una de perforaciones. Acá también te tienes de perforaciones de costos. Y este es de avances. Los colores, como te digo, habría que ver con Carlos Mm. Peñalosa, qué colores están manejando. Y si desean, podemos tomar los mismos, de repente para no romper el diseño, o cambiamos, ¿no? Por ejemplo, acá las líneas bases anteriores han puesto de verde, la línea base vigente es la amarilla, lo real es lo negro, lo proyectado, el saldo ahorita se está partiendo de plomo y el acumulado también, ¿no? La línea ploma y las diferentes curvas esas ya acumuladas las están poniendo rojas, ¿no? Eso debería ser verde, ¿no? Pero bueno, acá, el anterior consultor también nos dejó con eso, entonces para no cambiar algo drásticamente, porque entiende más o menos de que esta figura se la presentan al director o al gerente de proyecto todos los meses, ¿no? Entonces, si tú el próximo mes le cambias algo, te Cambio. va a decir, oye, no te entiendo, porque Claro. yo ya sabía que la verde era línea base, entonces ahora ¿por qué me pones amarillo? Entonces, generalmente es gente mayor que a veces le cuesta eso, ¿no? Entonces, por eso Ok. no hacer cambios drásticos, seguir con su misma estructura, y de a pocos, ¿no? Cualquier cosa, cualquier optimización, siempre le consultas a Carlos en este caso, ¿no? Que es la Ujú. persona que va a llevar el servicio. Como puedes ver, básicamente estas curvas S, que Carlos también dijo que creo que solo tenía una, habría que definirlas, pero son por paquetes grandes, ¿no? Que yo tengo, por ejemplo, rampas, perforaciones, el estudio 2A que ya está cerrado, tengo uno de 2B, esta es la 2B, tengo una que es la del Mella, y así, ¿no? O sea, son paquetes bien grandes. Pero si quiere curvas por paquete, habría también que definirlas. Porque en el caso, por ejemplo, de Joel, solamente es una curva S global. Mm. Él no se ha Pues algo, complicado. Ujú. ujú. Pues algo similar, ¿no? Para este servicio. Puede ser, ajá, por eso Ujú. Lo tendremos que defino. entrar un poco más a detalle, ¿no? Ver qué es lo que más o menos él quiere presentar, ajustar y bueno, cambiar, ¿no? De repente. Eso sería básicamente el tema de cómo se manejan los avances. La reportabilidad, cómo adquieres estos porcentajes, depende mucho de los reportes, ya, que te dan. Por eso te digo, la metodología varía de proyecto a proyecto. Yo esperaría un poco a recibir esto. Igual comentarte de que a pesar de que nosotros hacemos unas proyecciones, acá como puedes ver son forecasts, y nosotros estamos haciendo proyecciones semana a semana, porque ahora el control lo estamos llevando semana a semana. Nosotros cogemos los reportes, más o menos de lo que conversan o asistimos a las reuniones, vamos colocando. Pero es importante recalcar que al cierre de mes, o sea, ya cuando se presenta este formato de ICC y va con todo, se tiene que hacer ajustes, ¿no? O sea, yo pude haber reportado en la última semana de septiembre un acumulado de 77, pero el indicador, pucha, con el planeado me debería decir 80 o 89, pone. Entonces, ahí consulto con
con Carlos, con Hugo, con la persona que está llevando el servicio, si es que se puede dar un poco más o cómo se llama, se hace un replanteo. Pregunto eso por qué, porque a veces el consultor no es a veces tan sensato de reportar un buen avance. O sea, no lo digo por avance, lo digo por la información, porque a veces te hace unos bajones bien fuertes. Estás en 89 y la próxima semana te presenta 82. O sea, te hace bajones bien fuertes. No es que de 82 presentas 83, 84, ¿no? O por ¿Y último, por, 82 y te quedas en 82. y por qué Eh, decrece en esos casos de lo que 80? pasa, lo que hemos estado viendo es, por ejemplo, Worley, que es el que lleva, por ejemplo, la 2B, es porque te lleva una ingeniería muy grande. Su cronograma, no sé si lo has visto, pero tiene 1000 líneas. Acá a ver, Ya. lo he importado, a ver. eh, Y a ver. entiendo que va agregando que los PDNs y vas inserando su avance. Lo va... Claro, pero el tema es porque ahorita no tiene línea base de control aprobada Ah, y, ok. y maneja una línea base de control. Entonces esa línea base de control cada vez que se desfasa, Oh, que es ujú, cada semana, te empieza a mover los pesos. Y ahí, como te digo, o sea, son cambios bien fuertes que a mm, veces no te permite tener la información clara, ¿no? ya. Entonces, esas son las cositas que, como te digo, eso ya con el tacto y eso a ver, justo estoy viendo reporte, a ver, ok, a ver, Y en esos a ver, proyectos que están llevando, chicos, ajá. ¿han visto Ah, la vamos a, ingeniería de Wood o solo Worley? no, The Porque Wood no, todavía. ay, no sabemos qué tal se comportan ellos. Eso Pero es más ordenado, parece, Carlos. parece, ¿no? Parece. Por lo que nos dijo. Sí, como que- Vamos, es vamos a amigo ver. de Carlos, es amigo de Carlos Peñalosa, así que. Sí, así que esperemos ahí. No, Ujú. bueno, Mira, a ver, para compartir más o menos la estructura, a ver, mira más o menos eso. Yo es algo que no comparto, pero este consultor también ya lleva bastante tiempo con Minsur. Y Worley, bueno, Worley, Worley. sí, la manera como han podido trabajar el cronograma me parece que no es la correcta porque no tienes control, no Mm, tienes el control del cronograma. No puedes abrir, o sea, si está bien que tienes 100.000 entregables, ¿no? Pero no puedes abrir el cronograma al nivel de las 100.000 líneas. Bueno, está bien, acá justo está el contador, mira, tienes ¿cuántas? 4.500 líneas o sea, llevas a nivel de entregables, ¿no? Entonces no es muy sano llevarlo a este nivel porque no tienes el control y cada semana mm, te varía. Entonces, como te digo, los reportes y todo eso siempre hay que verlos con cuidado. Por eso yo te diría, siempre, bueno, lo vamos a ver nosotros, igual, si es que requeremos un tema de input, igual, ¿no? Te vamos a indicar para no patinar, porque nosotros no podemos hacer eso. Un día reportas ya. 84, el siguiente Exacto. mes reportas 85, ¿por qué? Porque esto va al gerente y te vas a quedar sin saldo, o vas a tener que reportar cero. Lo peor que Ujú, puedes hacer ahorita es dar un negativo, ¿no? Eso ya es más rol exacto. para que Ajá. ajustes. Entonces, Eso sí. siempre te tienes que cuidar un poco. Es básicamente eso, darle una Ya. lectura. Bueno, la manera como desarrollan un cronograma, este es, por ejemplo, este es el cronograma del cliente que yo siempre le pido, porque también en los proyectos que nos están o que tenemos participación, a veces nos piden el tema de por qué el contratista o el consultor no avanza. Entonces hay que entrar un poco en relaciones. Ahora, el consultor también a veces le dice, ya no tenemos segura, ya no tenemos segura, pero sí tienen holgura, solamente de que a veces, por ejemplo, te dicen, ¿no? Necesitamos una información, por ejemplo, ¿no? Wordly se alimentaba de otros consultores, ponle Ujú, Cecel. Entonces, ya no tenemos segura porque Cecel no nos está entregando la información, pero cuando miras y la que te mandaba para el informe final, que es para que cierren, no era Cecel, sino era su metrado, de ellos mismos, de Wordly. ah, sí, sí, Pero cronograma.
Claro, el consultor no te lo va a decir, ¿no? O sea, o sea, estoy moviendo la fecha por mí, ¿cómo se llama? Por mi responsabilidad, ¿no? Le va a chantar la culpa Nunca a la otro consultor. Ujú. acepta. Hasta tienen los Entonces, colores de Worley, ¿no? Los actuales. sí, 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 La sí, tal pinta cual. de Ajá, entonces, por eso, ¿cómo se rojo. llama? Entro al nativo y ahí miro las relaciones. Ya me fijo un poco más de detalle, ¿no? Pero son cosas que van pasando. Nosotros igual acá tenemos un cronograma. Bueno, voy a partir del de Nazaret porque es más pequeño. El de Nazaret lo hemos heredado también del anterior consultor. Em, También tiene la misma estructura que comenté a nivel del alcance, también tiene su curva S ponderada. Eh, bueno, básicamente partimos de algunos hitos importantes, como son las aprobaciones de costo, las autorizaciones. Acá toma también bastante relevancia la parte ambiental, lo del MEIA, porque gente, o sea, generalmente se hace la ingeniería para tener un permiso y para después desarrollar la construcción, pero con el permiso. Y bueno, hasta algunos estudios que ya lo definen, ¿no? También el cliente, ¿no? Si quieres resaltar, por ejemplo, las perforaciones de las campañas. Acá las campañas generalmente no se desarrollan en una sola etapa, como puedes ver. Tienes 2023, 2024, tienes etapa uno, etapa 2, ¿no? También tenemos algunos estudios. Como te digo, depende mucho del alcance y habría que revisarlo bien, qué es lo que tiene Carlos, qué es lo que quiere mostrar. Y de ahí disgregamos, ¿no? Por partes, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos rampa, tenemos mini planta. En mini planta tenemos el estudio principal, que acá, por ejemplo, lo desarrolla Atkins. Después tenemos otros estudios, por ejemplo, que son conexiones de tratamiento de aguas, complementarios, las pruebas metalúrgicas que debería de aparecer en el nuevo servicio, más o menos para que puedas estar familiarizado con los nombres. Tenemos pruebas metalúrgicas de Ujú. flotación, flotación sintética, relaves y de PREL, ¿no? Siempre va con sus pruebas, siempre van con sus informes, ¿no? Generalmente a este nivel se desarrolla, es algo que te quieran dar un poco más de detalle o tú también puedas identificarlo. Acá tenemos igual las campañas. Campañas, bueno, acá Nazaret ahorita en sí lo fuerte son las campañas, ¿ya? De perforación, de las investigaciones. Entonces, por eso que acá vas a ver bastantes campañas 2023 y este nivel de detalle, ¿no? Plataforma uno 2 3 y lo mismo para perforaciones. Ahorita, eso es lo fuerte, ¿no? Tenemos 2023 que ya están cerradas y en 2024 tenemos lo mismo, solamente que se diferencia por tipo, ¿no? Geomecánica, geotécnica, hidrogeológica, ¿no? Y ahí tienes diferentes, o sea, bueno, se va abriendo, ¿no? En plataformas y perforaciones, ¿no? Igual más o menos la estructura acá que se ha definido es tener una gestión administrativa para la movilización. Igual tú sabes que va por un tema de inducciones, la subida del personal, de ahí la construcción del acceso, la plataforma, de ahí comienza la parte de las perforaciones como tal, terminas de perforar, desmovilizamos, y bueno, hay que cerrar la plataforma, no lo puedes dejar ahí, y finalmente haces la última desmovilización, ¿no? Entonces ahí te vas moviendo. También, o sea, estas plataformas no es una, ¿no? También se agrupa, también se lleva otro cuadro de control para que nosotros podamos reportar unos avances. Voy a abrir mi correo, más o menos para que puedan ver. Ahí, Jeffrey, Eh, tú, ese ajá, cronograma tú lo actualizas por semanal, semana, ¿no? sí, semanal. Ah, ok. Este es, por ejemplo, porque me lo han pedido también semanal. Esto es, por ejemplo, de Nazaret, lo que Ujú. estamos hablando. Nos envía el cronograma, le comento así algo. Es que, bueno, en Nazaret no hay mucho, en Mina justo así, pero por ejemplo tenemos ahorita el informe que se está proyectando, la revisión cero, geomecánica, se está proyectando igual para fines de diciembre, nos están moviendo, y se está incluyendo los servicios, bueno, he incluido un cerco, ¿no? Entonces acá el cerco, creo que no aparece, no he abierto. Ah, esta es la línea base, perdón. Y ya, bueno, pero igual no le hace. Ya el cerco que va a haber igual una estructura básica y de ahí el avance de perforación, que como te digo, acá es lo que se mueve, ¿no? Entonces un avance semanal, un avance acumulado, algunas consideraciones. El Explomin es el contratista, por ejemplo, principal de perforaciones.
Y como han visto acá, yo lo tengo agrupado solamente a nivel de plataformas, ¿no? O sea, no te digo qué plataformas, ¿no? O qué perforación, porque cada uno tiene su código. Siempre también eso es importante, ¿no? Tener un cuadro de sustento que pueda tener el respaldo, ¿no? Entonces acá también, igual, como es un correo, igual, ¿no? Se muestra algo resumen, pero ya cuando entras al Excel ya ahí vas a ver el detalle, ¿no? También es importante también tener en cuenta la trazabilidad, la información que tiene el cliente, porque te para alimentando, ¿no? Por ejemplo, la línea base acá de las perforaciones teníamos 3.000, se ha movido como 3 veces este número hasta el anterior jueves, que nos han compartido 5.000, ¿no? La anterior semana, para que miren, estaba en 4.900, ¿no? Y nosotros al 30 de septiembre, con el ICC, nosotros cerramos en 4.500. Esto es importante, o sea, ver, por ejemplo, qué números y cuántos más o menos te vas a cubrir. Porque, miren, a pesar de que yo he movido el número, no patino, ¿no? Tengo 39%, tengo 40 y tengo un saldo más grande. Y ahora en esta semana tengo 42 y ahora de 5.000 metros, ¿no? Esto es importante. Siempre cuidarse un poco para que no bajes, porque en sí, si tienes un saldo más grande, deberías de bajar, ¿no? Pero esto también, o sea, siempre con cautela, ver más o menos tener esa lectura, ¿no? Para no patinar o no hacer un ajuste negativo, porque lo peor que puedes hacer es tener un costo y no reportes avance o tengas que retroceder, ¿no? Entonces eso sí, ya el cliente como que, oh, pero ¿por qué no me has alertado? Entonces, entonces Sí, ahí se molesta, ¿no? Igual las ok. alertas que puedan ver, porque ahí en este caso el cliente nos dice que comparemos de dos información, porque la información viene la misma en teoría, pero de dos fuentes. Viene del contratista de Esplomín y Minsur tiene su reporte semanal. Entonces, acá, por ejemplo, yo indico esto, ¿no? Mira, Esplomín me reporta 43 y Minsur está con 17. ¿Qué Ojo, pasó ahí? acá igual. Me parece que Minsur se está cuidando un poco, Mm, pero Joel nos está indicando de que reportemos ahorita con lo de Explomin, por eso está con 43. Igual a la fecha, ellos están en 60 metros, o sea, esta ya está concluida, pero siempre es dar la alerta, ¿no? O sea, ya cuando el cliente te diga, no, hagamos con lo del contratista, porque ellos tienen información más real, es la fidedigna, ya, ok, dale, pero siempre haz la salvedad, ¿no? Mira, mi source, o sea, me está reportando 270, ¿no? Porque, más o menos, ¿cuál es la idea? Porque entiende más o menos de que nosotros no llegamos a toda la información de Minsur. Ellos tienen reportes internos, tienen reuniones internas y solamente nos copian algunos correos. Entonces, va por ahí. Si el responsable más o menos del servicio te lo dice, es porque él ya coordinó a la interna de que Plomin, sí, correcto, hay 300 metros, ¿no? Y no ujú. 270. Se confía Ujú. en ellos, ¿no? Y es su Ajá. palabra. Ok. Ajá. Entonces, pero igual, ¿no? Siempre con respaldo y todo eso. Ok. Ujú. Ya. Bueno, de ahí, como te digo, estas serían las revisiones de línea base, siempre el metrado, con el tema de perforaciones. Acá la cantidad igual de plataformas, como más o menos te explicaba, ¿no? Tienes una plataforma, accedes con la perforación, acá tienes las profundidades, la perforación, hay, por ejemplo, hay algunas que se anulan, hay algunas que agregas, acá, por ejemplo, se están agregando dos, acá se está anulando, eso tampoco nadie tampoco nos ha avisado, pero más o menos tienes que ver si es que ya no sale en el reporte y todo eso, ya es Pregunta. porque algo ha pasado. Entonces también, Ajá. si es que no estás seguro, dale una llamada, convérsalo, claro, para que no se coloque el número, ¿no? El Ujú. nivel ahí, Jeffrey, no es que hables directamente con el Plomín, ¿o sí? Es con, No, con Joel, ¿no? sí, lo que pasa Que es te que confirme. también Ok. es un tema contractual, porque, o sea, más o menos cómo se mueve, ¿no? Nosotros tenemos contrato con Joel, Ujú, no tenemos contrato con el contratista. Entonces, ujú. hay algunos que te dejan la libertad de coordinar directamente con el contratista o hay algunos que no, primero pasa conmigo y Joel es ese caso. O sea, Ya. también tienes que ver más o menos su actitud. Joel es ese caso, o sea, sí o sí pasas con él, por él. No puedes pasar Ya. encima de él. Se Listo. molesta. Sí, se Listo. molesta bastante. Entonces, ese es ese caso, igual siempre haciéndole un comparativo, mira, ¿por qué tengo acá hacer un comparativo con la línea base uno? Porque eso es lo que han estado reportando todo este año.
Entonces también para que tenga el número. Oye, ojo, de que si estuviéramos reportando el mismo número, tendríamos Estaríamos. 67. Pero, ¿cómo se llama? Ahora han aumentado el metraje y ahora estamos en 42. Pero eso para que se imagine qué cosa. Lo que pasa es de que a él le piden esto. O sea, el Ah, gerente le se le pide a pide. él. Ajá, Ah, ajá. ok, O sea, ya. igual, como te digo, tienes que tener los datos para que... Oye, pero ¿cómo íbamos con el otro? Ah, ya, acá está. Sí, O sea, si entonces, hubiera tres líneas bases, ya no creo que a la primera, ¿no? A la anterior solamente. claro, solamente la última, ¿no? Claro. Ujú. Como te digo, han estado reportando todo el año con esto, con los 3.000. Y recién en septiembre nos han dicho que pasa a este número, a Ah, 4.500. ok, ok. Y mira, en 2 semanas está que se mueve, ¿no? 4.900 y 5.000. En 2 semanas. Dice ya que es la última, pero bueno, ojalá quede, ¿no? Claro. Ujú. Entonces, ya, eso sería por mi parte. Ujú. Entonces, igual cualquier cosa, como te digo, vamos a estar en contacto, no hay problema, pero eso es una idea general, ¿no? Y ahí John ya podría estar un poco más a detalle. Ujú. Y, y chicos, Ujú. en cuestión de, perdón, ¿se escucha ruido? No, no, no. No, Ah, ya, no sé, es la licuadora está encendida. Digo, ¿ya has tenido oportunidad de coordinar con Carlos Peñalosa para sí, Mina Justa? sí, un, Sí. un par de Ujú, veces, ¿no? Carlos es ujú. accesible. Porque Mina Justa lo ven con quién, con Hugo, entonces, o... Con Hugo, Mm, pero como ha estado de Descanso. licencia el Ah, anterior Ujú, mes, hemos sí. estado con Carlos. ¿y cómo se comporta? Sí, es tranqui, Ah, ya. pero también le gusta, o sea, él igual, bueno, por su experiencia entiendo que a veces piensa para él Que algunas cosas son todos... más claras. Ujú, Exacto, eso es lo que pasa también, de que esperan ujú, que nosotros también nos comportamos o reportemos igual, ¿no? ujú. Por Ahí eso, o sea, Carlos ujú, Sí, bastante, digamos, al igual que Juvenal, ustedes tienen que tener siempre ahí su as bajo la manga de tener, digamos, el formato va a ser tal como lo muestran, pero van a tener ujú, hojas ustedes de soporte dentro del ICC que les permitan encontrar variaciones, algunos comentarios, algunos ajustes. La idea es que todos los cambios que realicen desde el inicio que les dan ya ahorita los entregables, los tengan registrados. Porque eso no se ha tenido, por ejemplo, con TPS, ni con Mina Justa, ni con Nazaret. Cada mes hay cambios, tanto en números, como en comentarios, como supuestos, etcétera, ujú. ajustes. Y eso no, recién estamos ahorita haciendo algo que se propuso al inicio, recién nos están permitiendo hacerlo, pero ya imagínate, han pasado como 3 meses. 3 meses, sí. Y eso, pues, lo ideal es que lo tomes y lo tomen ahorita y todo lo que hacen, regístrenlo. La idea es que toda la información, ya sea la colocan en un Excel y empiezan a generar una base de datos que la van a ir retroalimentando por fechas, por código, por bueno, como PEG, solamente van a tener un PEG, así que se les va a hacer más fácil, ya sea por Ujú, consultor, eh, por WS, ustedes y vayan viendo cuál va a ser la estrategia de tener esa trazabilidad en el sí, el tiempo orden. para que cuando les permitan o les soliciten alguna información, ¡pum! Ustedes al toque nada más, ahí voy a abrir mi archivo o abres Ujú, una hoja que la tengas oculta en el ICC y ujú. listo, lo muestras. Ese tipo de Claro, detalles. lo filtro por ese, o sea, por esa actividad o el PEP o la WS, ¿no? Lo que dice John, eso sí es importante. Porque sí, a veces te ok. piden el dato y, o sea, tienes que filtrarlo de dónde, ¿no? O sea, sacar tu Algo filtro. similar, ok. Ujú. Algo similar como esa hoja que dice código de etiqueta, algo así. Tener una etiqueta, ¿no? ¿Cuál? O estoy variando, o me estoy yendo mucho. Por ejemplo, en esa hoja, ¿dónde está? Hay unas columnas ocultas, pero es la hoja principal de este ICC. Ya, mira, Ah, yo creo, ujú. ahí Jeff, perdóname, en la hoja que dice CIC2, creo que es. La de comparación. Ya, mira, algo así tienen que tener ustedes la estructura Ah, o la ok. idea de estructura de cómo van a hacerle el seguimiento, digamos, esto lo pueden dejar como valores o formulado Ujú. o genera adicionalmente una hoja en donde pongan toda la información y los cambios que se reflejen en el tiempo,
pero al momento que les pidan, por ejemplo, no sé, en el EAC, que es la columna N, en el mes de noviembre, ¿por qué varió con el mes de octubre? Ah, ya, Ujú. ustedes antes de la columna N van a tener otra columna o al final, a partir de la columna Y, X, W, van a colocar ahí el EAC del mes anterior y ahí lo van a poder comparar, en dónde ha variado, en qué partida varió, en qué línea, por qué varió. Esos detalles es importante porque Carlos sí te entra esos detalles, o sea, te pregunta por qué varió y te va a Sí, entrar línea por línea. sí, correcto. Ok, está bien. ¿Ya? Carlos en Eh, costos sí, sí se mete más a detalle. Eso sí, o sea, yo lo tomaría ese consejo de John porque si las variaciones sí te las piden, las tienes que tener como que ahí ya calculadas, ¿no? Carlos te dice, oye, pero ¿por qué el anterior mes esto no estaba? Ajá, eso sí sería. John, te doy el pase para que igual le des un poco más de detalle del ICC Sí, sí, y bueno, puedan ya. comentar, ¿no? A ver, Ujú. ya. A ver, un segundo. Ahí, mientras estuvimos Dale. hablando, ahí hice una ligera presentación rapidito. A ver, ya, y luego vemos ahí. Ya. ¿Me avisan si ven mi pantallita? sí, se puede Se ve, ver. se ve. Ya, Gracias. buenazo. A ver, un segundo para ver dónde está esta vaina del... No me parece acá. Ya. Pero bueno, ahí lo que tienen que tener ahí, Carlos y Juvenal, los conceptos claves, a veces esto, por el tema del SAP, siempre van a tener ahí la denominación o el elemento PEC, ¿no? El elemento PEC siempre va a estar alineado a todo lo relacionado a inversiones, ¿ya? Al CAPEX, ¿ya? La solicitud del pedido SOLPEC, lo que nosotros tradicionalmente conocemos son los requerimientos, ¿no? Los RQ, ¿ya? Pero por SAP tiene esa denominación. A veces ahí, no sé, Carlos te puede decir esto, en el SAP no se tiene esto, eh, dentro del sistema no se tiene el SOLPEC o la solicitud del pedido, pero ellos tienen internamente identificado que ya el Solpec está en proceso de firmas o algo por el estilo y te van a dar un número. Ya, tú tienes que ya tener en la cabeza que si te dicen una solicitud de pedido o un Solpec, está relacionado a un número que bien puede estar en el SAP o bien te lo van a tener que dar ellos. ¿Ya? Una vez que ya se ha generado el RQ o el Solpec o la solicitud de pedido, ya pasa a un pedido, ya que ahí ya lo conocemos como una SO o una PO, ¿no? Pero en el SAP siempre lo van a denominar pedido. Y ahí la denominación de contrato, que es lo tradicional, en SAP lo van a encontrar como contrato marco. Ahí también les pueden hablar, esto es Plomin, tiene un contrato marco, por eso no pueden identificar el elemento P o la solicitud del pedido. ¿Ya cómo pueden evidenciar cuáles son los montos totales o acumulados de su presupuesto? A través del EDP. El EDP, las valorizaciones que tengan los contratistas, va a ser muy importante que si en algún momento ustedes identifican que dentro no sé, a ver, de los compromisos, del formato de compromisos que es lo que arroja el SAP, o el actual, que propiamente también arroja el SAP, ustedes identifican que el monto no les está cuadrando, pueden ser por tres razones principales, ¿no? Uno, porque es un contrato marco y tienes que verificar ya sea el contrato del proveedor o del contratista. Lo otro que también es recomendable es que revises la valorización. En el caso también el cliente, en este caso Minsur o Carlos Peñalosa, te lo compartan, le solicitas y te lo compartan, buena voz, pero a veces hay un tema ahí de buenas prácticas, de confidencialidad, que solamente te van a compartir un pantallazo o el valor, ¿ya? Así que ahí ser bastante flexible con la información que a veces nos comparten, ¿no? Porque se ponen ahí un poco rigurosos en esa parte. Y lo otro es en el tema de los compromisos, ¿no? En los compromisos siempre van a haber todos los pedidos que han ingresado, ya sea en el periodo actual, usualmente hasta el corte, o los pedidos que están incluso en curso, ¿ya? Ahí hay que tener bastante cuidado que en los compromisos pueden tenerlos de acuerdo a lo que arroja SAP o
de acuerdo a la información que el cliente les va a emitir esto externamente, ya sea por, como les comentaba, por una valorización, por una orden de cambio que puede ingresar el contratista, etcétera. Ese tipo de input lo van a tener por parte del cliente, ¿ya? No sé si hasta aquí algún concepto, Carlos, Sí, por terminar. ejemplo, en esta gráfica, en la parte inferior, ahí Ujú. quisiste hacer hincapié en qué sentido, Raúl, Ah, ya. de Ok. En costos, este caso, gastos. el código PEP, Ujú. toda la nomenclatura del código PEP, en nuestro caso, en Mina Justa, en Nazaret también creo. Sí. La nomenclatura está relacionada con el OPEX y el CAPEX. ¿Ya? Pero en el caso de este proyecto nuevo que van a ver ustedes, parece que todo va a estar relacionado a CAPEX. Por eso solamente tienen un PEC, un elemento PEC. ¿Ya? Ya, Todo lo relacionado al elemento PEC está relacionado a las inversiones propias. ya. Ok, ok. ¿Ya? Ahí es un poco solamente la nomenclatura de los códigos, porque tiene esa denominación. Ahí a veces vas a encontrar códigos A, B, C. Eso va a estar un poco relacionado con si es costo relacionado al OPEX o inversiones al CAPEX. ¿Ya? Eso para que lo Ya, tengan en cuenta. Dentro de los entregables que siempre van a necesitar o dentro del proceso actual que se tiene, no se ha modificado, ya es prácticamente propio del estándar que tiene Insur. Para el ICC son estos 5 ítems principales, que es el actual. El actual, como les comentaba, esto lo van a obtener, digamos, a un 90% a fin de mes del SAP que les va a compartir Minsur. ¿Ya? ¿Por qué les digo a un 90%? Porque al igual que los compromisos, en el caso de los compromisos, también todo lo que tengan en sistema yo le digo a un 90%, pero puede ser un poquito más, un poquito menos, porque hay cosas que nosotros no gestionamos, que ya son temas ya directamente del cliente, ¿no? Por ejemplo, ellos identificaron que ya hay conversaciones con un contratista para un trabajo adicional y que ese trabajo adicional ya lo está notificando el contratista dentro de sus informes semanales, pero a nivel contractual no tiene estos argumentos. Ya, por eso ustedes van a tener que estar bien atentos al informe semanal o al reporte mensual, a las comunicaciones que el cliente les dé, ya sea por correo o por un WhatsApp, en donde les indique esto, oye, mira, hay una OC de WOOC por un monto de, no sé, $100.000, ya, de lo cual ya tiene ejecutado $70.000, ya. Y en el actual, tú dices, oye, pero no tengo nada de WOOC de esa OC, ¿dónde lo identifico, no? Ya, para esto es necesario que ustedes nos vamos a alinear con una base de datos que ya se está cerrando para Mina Justa y Nazareth. La idea es que ustedes también tomen ese template para que corran con esa información y la tengan ahí trazable. ¿Ya? O sea, ahí ustedes por externo o como la denominación ajuste o un feed lo van a colocar dentro de esa base de datos con la fecha que le solicitaron y con un comentario que indique esto a qué corresponde. De esa manera ustedes van a tener ese actual lo más próximo a lo real. ¿Ya? En los ya, compromisos también sucede lo mismo. El SAP te va a arrojar todo lo que tenga hasta cierre de mes. Y ojo, que también es todo lo que tenga identificado contractualmente. Pero si hay conversaciones o digamos que el mismo 30 de octubre, Carlos ya esto cerró o firmó, o alguien de su gerencia ya firmó la adenda o un adicional que configura un compromiso actual para un aumento de su valor inicial, eso también, si no lo tienes en SAP, te lo va a tener que notificar el cliente. Lo vas a colocar nuevamente como un dato de ajuste, un feed o una reconfiguración o un adicional que vas a colocar dentro de tu base de datos de compromiso. ¿Ya? Luego, el tema de provisiones. Las provisiones también, en este caso, a nosotros nos comparten prácticamente
semanalmente el tema de estados de pago de algunos contratistas, no de todos, y a fin de mes nos comparten ya un resumen en un Excel con todos los CDPs o información que alimenta a la tabla de provisiones. En la tabla de provisiones lo que visualizas es el monto que no está incluido en el actual SAP o en el archivo que te comparten del SAP, pero tú tienes que tomarlo para actualizar tu ICC. Que prácticamente si en el actual tienes $70.000, con tus provisiones vas a aumentar, digamos, no sé, $20.000 para WUP, nuevamente, tomando como ejemplo a WUP, ya. Pero, ojo que con las provisiones tienes que tener algo bien, bien ahí, el concepto claro, ¿no? Si tu actual es 70.000, tus provisiones es 20.000, pero dentro de tu compromiso para WUP, ya esto identificas que uno, o está por encima del presupuesto o del comprometido, o está todavía dentro del propio presupuesto o del compromiso. Ese tipo de observaciones, al toque, si ves que ya se han excedido, puede ser por dos cosas. Uno, porque hay alguna orden de cambio adicional y no corresponde todo el costo cargarle a ese compromiso, o tienes que notificarle ya rápidamente, en este caso al gerente del proyecto, que allá hay un cambio y se necesita regularizar ese cambio, o si él ya tiene conocimiento, o si de qué manera lo está manejando. Ese tipo de cositas, siempre notificarlos así con la brevedad posible. Ya. El tema de avance, el tema de avance, en este caso también lo van a sacar del reporte de los contratistas. Igual el tema de avance te va a permitir alimentar a tu cronograma, va a estar alineado con ello. El avance también te va a permitir utilizar las prácticas del valor ganado. En teoría, eh, actualmente en Mina Justa y en Nazaret están un poco deficientes con el tema de la metodología del valor ganado, ya que están estimando su ETC en su mayoría a nivel de expertise o digamos estadísticamente. Digamos que ese cálculo que se realiza del ETC ya es un poco por el tiempo de ejecución que llevan los proyectos, ¿no? Ahorita como ustedes están iniciando y digamos, este servicio o este proyecto recién está empezando, ustedes pueden aprovechar para motivar o incentivar a utilizar una metodología más confiable, o incluso varias, los 4, 5, 6 o 7 tipos de metodologías para calcular el EAC, lo pueden plasmar en columnas y que en este caso Carlos Peñalosa tome la decisión de con cuál EAC quiere ir. ¿Ya? Porque, Esa es la ¿con cuál está usando ahora? Porque en su estándar mencionan tres tipos, ¿no? De calcular EAC. Sí, mira, el Y EAC ni- que actualmente estamos utilizando aquí es tu actual más tu ETC. O sea, tienes tu actual, tienes tus Ajá. provisiones, que lo sumas a tu actual, y tu ETC, que tienes dos parámetros ahí. El ETC lo calculas en función a lo que te falta por concluir de la actividad propia o del alcance propio, o en este caso también he visto que lo llevan para cubrirse, lo denominan así, con el compromiso. O sea, si tu presupuesto es $100.000 y tu actual es 70.000 más provisiones, 10.000 le ponemos, ya te queda un saldo de 20.000. Pero tú sabes que con 10.000 lo puedes terminar. Pero dices, no, quiero cubrirme con el compromiso total. Entonces tu ETC, por juicio de experto, digamos, por ver, por la tendencia, cómo se ha venido desarrollando el proyecto, tú consideras que lo llevas al compromiso total, a los 100.000. Pero si utilizas las buenas prácticas, utilizas las metodologías del valor ganado con el porcentaje de avance y todos estos detalles, tú puedes ver que puedes llegar a los 100.000, puedes estar por encima de los 100.000 o puedes estar por debajo incluso de los 90.000. ¿Ya? Ok, Ese es el excelente. tema. ¿Ya? ¿Qué más? A ver, en el cronograma, ahí como comentaba Jeff, prácticamente el cronograma es el input
en este caso, la reunión en la que comentaba Carlos, pues era tener siempre, va a prevalecer lo que Book desarrolle. O sea, ahorita creo que el cronograma que tiene él es un Excel, como mencionó en la reunión. Eso Sí. ustedes lo van a tener que setear. Más adelante veremos ahí un slide de eso. Y bueno, en el cronograma lo que van a actualizar siempre es las fechas, el tema de avance, y para el seteo verlo de qué manera ustedes, eh, o en este caso se les hace más flexible esto, configurarlo, ¿no? Puede ser en Y, función al ajá, monto o de acuerdo a las actividades, identifiquen, no sé, si hay metrados, tener ese criterio, qué cosas van a meter. Pero lo ideal es que si el cronograma está configurado con montos, todo tiene que ser con montos. No puedes meter ahí metrados en una línea, como pasó que TPS tenía una línea eh, de Plomín, no recuerdo muy bien, tenía esto ujú. metrado, y el resto era esto monto, era No plata. puede ser. ¿Ya? O sea, eso ya distorsiona totalmente tus indicadores, tus ponderaciones. ¿Ya? Ese criterio sí tenganlo bien claro de que si es con monto, bacán. Si es con horas, bacán. ¿Ya? Eso lo tienen ahí bien detallado. Para la carta prácticamente es esto, al cierre de mes, una vez que cierras tu ICC con la revisión, en este caso que ustedes la van a tener con Carlos, nosotros vamos a estar atrás de ustedes dándoles el soporte, viendo ahí algunos detalles, pero ustedes son los que van a interactuar directamente con Carlos Peñalosa. Ustedes se van a reunir, ustedes van a apuntar las cosas que quieren que se mejore y todo lo demás. La idea es que ustedes tengan ese detalle. El ICC alimenta la carta hasta cierto punto. La diferencia es que la carta pues va a llevar ahí algunas anotaciones o esos comentarios que tú no los colocas en el ICC porque es un Excel, pero como les mencionaba al inicio, mantengan como buena práctica, y no solamente en este trabajo, sino esto, a lo largo de su desarrollo, siempre mantengan todo un registro, ¿no? Ya que esa información a ustedes les va a permitir que así se vayan, no sé, se les olvida en su computadora y la información está, no sé, en un disco duro, y tienen ese detalle de la información puede ser auditada, y incluso si ustedes no están, otra persona lo puede tomar la posta y avanzar, ¿no? Ese tipo de detalles, si ustedes tenganlo siempre en la cabeza. El- en la carta, como comentaba, pues Carlos Peñalosa está en cero. Más adelante vemos ahí los puntos que recuerdo que anoté esto ahí en mi libreta para que ustedes lo tomen en cuenta en lo que van a solicitar. Y por último es el PRC, ¿no? El PRC es usualmente al inicio lo que nos dijeron en Mina Justa y Nazaré, que era una semana después del cierre de mes, pero ya vimos que esto depende, ¿no? Depende un poco de la prioridad del cliente, ¿no? Si es una semana después del cierre de mes o la necesidad que tengan ellos, ¿no? Sí, el mes pasado lo indicaron prácticamente al cierre del otro mes, o sea, va a depender mucho de la necesidad del cliente. Ujú. Hasta aquí, esto, Carlos. Juvenal, ¿alguna consulta en esta parte? Sí, entiendo que gracias por la presentación, no solamente de proyectar ahora el Excel. Eh, quiero ir a un tema, acá justo anoté también, en lo que se costos, pero lo que me interesa también saber Ujú. es lo que dijo Carlos en la parte central de su presentación, donde dice advertir a la alta gerencia, a la fecha he gastado tanto, voy a gastar el dinero en tantas cosas, lo demás es una provisión de lo gastado, un ahorro. ¿Eso dónde lo vamos a ver? En qué resumen se tendría que mostrar? Ya. Ok, ¿No? ok. Ya. Mira, ese punto es un input importante
tanto en la carta y en el PRC. Todos esos comentarios de ahorros, retrasos, optimización, cierre, etcétera, o cumplimiento de hitos, los vas a identificar tanto en la carta como en el PRC. El nivel de, digamos, mm, de jerarquía, por así decirlo, va a depender mucho de lo que el gerente del proyecto o el supervisor de control de proyectos, alineado con lo que quiera su gerente de proyecto, indique un poco qué cosas también vas a colocar en la carta, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Mina Justa y Nazaret, a veces el tema de hablar de retrasos o el tema de incumplimientos o esos términos que a simple vista leerlos a nivel de directorio o de gerencias tanto de proyectos o de áreas, ya te dice o te da una impresión o una mala impresión de que la gestión del proyecto no va bien. Ese tipo de detalles lo vas a tener, digamos, reajustado en reuniones previas que vas a tener con Carlos. O sea, por ejemplo, tú puedes decir que Book va retrasado, que no te arroja no te arroja un plan de, de mejoras, ay, pucha, se me fue la palabra, en su cronograma, en su plazo, un plan de recuperación. Ujú. Y entonces tú lo tienes identificado, que ya el hito que es al 30 de octubre ya está recontra retrasado, desfasado, necesitas actualizar una línea base porque si no, no van a llegar y el proyecto se va a caer, una cosa así. Ya, tú ya tienes Ujú. identificado eso internamente. Y se lo comentas en este caso a nuestro amigo Carlos Peñalosa y él no quiere mostrar todavía eso Ujú. porque es lo que él va a defender, porque él a lo mejor ya tiene otras conversaciones internas, o ya el gerente propiamente del proyecto le ha indicado qué cosa quiere mostrar en la presentación mensual. Eso va a ser siempre un poco, digamos, alineado o negociado con lo que quiere mostrar también él, ¿no? O sea, nosotros vamos a colocar los comentarios que tenemos, que vemos, que observamos, que recopilamos, pero todo eso va a pasar siempre por el filtro de ellos. Sí, ok. ¿Ya? Ujú. Ahí en la parte de configuración del servicio, lo que se viene para ustedes tengan en cuenta bastante esto. Como comentabas, Carlos, ahí hay algunos temas que ya están aquí anotados. Ya. Para el ICC, como comentaba Carlos, las ponderaciones, rendimientos, etcétera, se van a tomar de referencia de mina justa, y ahí para que lo tengas en cuenta. O sea, ahí Jeffrey habló de las ponderaciones que se tienen como pesos. Posiblemente si hay actividades que se tengan un símil o que estén relacionadas, lo van a tomar de referencia. En el caso no, él también comentó que había tenido un proyecto similar. Ahí va a ser una de los requerimientos al momento de solicitarle la información que también comparta ese XREF para que lo puedan tener en cuenta, ¿ya? Eso se me ha pasado incluirlo dentro del siguiente slide, pero eso anótalo, Carlos, ¿ah? En Ya. el cronograma, como te mencionaba, está a nivel de Excel. Ustedes lo van a elaborar, van a tener que identificar hitos, secuenciamientos, la estructura del WS. Y el cronograma sí, lo que comentó y la propuesta como ha sido es que cada 15 días lo tenían que actualizar. O sea, cada 15 días te vas a sentar con él para actualizarlo. Pero eso no quita que semanalmente puedas ir verificando, revisando, etcétera. Para que cuando llegue la quincena no tengas que recopilar toda la información. Esa es la idea. ¿Ya? En la carta mensual está en cero. Como formato no van a recibir nada de formato, al menos eso fue lo que entendí. Lo que busca es que se incluyan tres, cuatro curvas, el tema de desviaciones, hitos, ISUs, análisis, ya sea de costos, alcance, riesgos, etcétera. Eso se va a incluir en la carta mensual. Ya en la carta mensual prácticamente va a salir de toda la información que ustedes semanalmente le van a estar reportando por un correo. Eso tenganlo en cuenta, que semanalmente, digamos, si el viernes que pasó fue 20, 19, 18, viernes 18. El viernes 18 ustedes recopilan toda la información que han recibido en la semana
Ya el mismo viernes ustedes tienen que pasar un correo identificando el consultor web en las tareas principales que ustedes consideren y que también esto, Carlos les diga, pónganle bastante énfasis en estas actividades o en estos alcances para hacer seguimiento. Ustedes van a indicar cuál es el avance que han reportado, cuáles son los comentarios, cuáles son los cambios que tengan identificados, etcétera. Lo van a detallar ahí en un correo. Eso que les va a permitir que a la larga, o en el tiempo, o en los 15 días, o al finalizar el mes, esa información la integren y la metan a la carta mensual y ya empiecen a depurar cosas que ya han sido superadas y que para fin de mes ustedes lo pueden ya tener ya integrado y ya no tengan toda la chamba de empezar a revisar semana por semana los informes semanales nuevamente y empezar a colocar los comentarios. No, porque la idea es que ustedes ya hicieron un filtro, compartieron ese filtro con el cliente y el cliente dio su visto bueno, sus comentarios y ustedes van a incluir esos comentarios o el feedback que reciban dentro ya de la carta mensual. Esa es la idea. En el PRC, la cantidad de láminas que indicó eran 10. Eso me parece razonable por el monto, aunque mucho me parece también. No sé por qué tantas, pero bueno, Ah, sí, dijo 10. Sí. esto, ahí prácticamente ya el lenguaje ya es, en el PRC y la carta mensual, ahí es lo que te comentaba Carlos y Juvenal, que el cliente siempre va a querer cubrirse un poco con, con las descripciones o con el detalle que coloquemos. ¿Ya? O sea, si nosotros indicamos ahí algo que realmente es así, pero a veces ellos van a querer que no sea tan, que no les llamen la atención, en otras palabras, ¿ya? Sí, Pero eso ya va a sí. depender de ellos. Ok. Nosotros la idea es que nosotros todo lo que identifiquemos, pum, lo plasmemos en blanco y negro y que ellos ya, en el momento que se reúnan, dicen, oye, ¿por qué has considerado eso? Si te preguntan eso, eso sí es importante. ¿Por qué has considerado eso? Tú tienes que tener la respuesta, no es que porque se me haya ocurrido, ¿ya? O Ujú. sea, si el avance de Google es tanto y tú consideras que no van a llegar al hito tanto, ¡pum! Te va a decir, ah, ya, ¿y de dónde has encontrado esa información? Ya tú tienes que tener ya un registro, un Excel, un Word, lo que tú quieras tener, con esa información, la fecha, quién lo envió, de dónde salió, y ese tipo de detalles para que al toque nada más interactúes con él. Esa es la idea, ¿no? Ok. Lo que te comentaba hace un momento también está alineado con esto que he colocado acá, ¿no? Un formato interno para el control y seguimiento, ya sea el alcance, tiempo y costo. Ya hizo bastante énfasis, al igual que como comentabas, Carlos, en el tema de cambios de ingeniería, ¿no? Por ejemplo, el trazo, los equipos, dimensionamiento propiamente de los equipos. Eso sí se tiene que dar las alertas a la brevedad posible, porque este servicio de Order Sorting, no sé si obedece a un caso de negocio, no recuerdo, realmente no sé si lo escuché en la presentación, pero en el caso de Mina Justa y Nazaret siempre hay un tema que comentan es que en algún momento fue presentado como un caso de negocio y eso se cayó y nuevamente se reestructura el caso de negocio, se vuelve a presentar. Ese tipo de detalles sí es muy importante que el tema de los cambios de ingeniería se den así a la brevedad para que obviamente el caso o el alcance del proyecto no se caiga y el que está como líder o gerente del proyecto pues tenga un buen performance, ¿ya? Ahí lo tengan en cuenta. Ahora estamos, como les mencioné al inicio, trabajando en una base de datos. Esa base de datos sí nos ha estado sacando sangre porque es nuestra propuesta que hicimos inicialmente, pero nos dijeron que no, y ahorita recién se les ha ocurrido que sí, trabajemos en la base de datos. Estamos corriendo con una base de datos que recopila en el caso de Mina justa información desde el 2023. Ya cerramos eso felizmente y hasta el 2024, que todo tiene que estar trazable, alineado y que pueda ser auditado, ¿no? ¿Esa es la Esos son. información que le están enviando por Aconex? ¿Informes? ¿O no? Estaría claro, esa base de datos va a estar alineado o dentro del ICC también. Dentro del formato del ICC, ahí vas a ver una base de datos, una vez Ya, que se apruebe, ¿no? Porque todavía está en revisión. ya. Ok. ¿Ya? Esto, los siguientes pasos que tienen que hacer es el ICC, como comentaba pues ahí Carlos,
tiene una versión que él ha estado trabajando, eso ya solicítenlo para que puedan ver qué es lo que le está faltando. El cronograma también comentaba que tenía un Excel preliminar, solicítenlo para que ya vayan trabajando en el primavera. El actual cost también ya esto, solicítenlo la última versión que tenga o la última descarga que haya realizado para empezar a trabajar en la base de datos y ustedes lleguen ya con la información ya procesada. Eso va a ser muy fundamental que ustedes tengan el actual cost y los compromisos ya. Eso para que lo pongan en una base de datos y empiecen a verificar que todos los montos se estén cuadrando y donde no encuentren similitud o haya variaciones, al toque lo notifiquen. Las provisiones, también en este caso consultar cómo va a ser esto, el control, si él les va a emitir una tabla de registro o él les va a emitir los CDPs o de qué manera van ustedes a recopilar las provisiones. No sé si Carlos se pone a ese nivel de detalle de armar un registro o les comparte de frente los CDPs, estado de pago, eso sí tienen que coordinarlo con él. El reporte de contratistas. También confirmar si este proyecto, este servicio está en Aconex y ustedes pueden tener acceso para descargar los reportes de los contratistas, ¿ya? Porque esto también es lo que ustedes tienen que estar ahí empapados, meterse de lleno en los comentarios, en las cosas que indican dentro de los reportes, variaciones, cambios que tengan, para que ustedes también semanalmente puedan emitir ahí su correo informativo interno de avance. Y lo último, el tema de la participación de las reuniones semanales. Aquí ya tienen que solicitar, si ya les enviaron la orden de servicio el día viernes, Viernes. entiendo que Ujú. esta semana ya pueden ustedes solicitar que les compartan el enlace de las reuniones y eso sí estar ahí pendiente, ¿no? Con las anotaciones respectivas, esto, las directivas que se tomen, etcétera. Eso sí lo solicitan también. Y esto, Carlos, es lo que tengo. Ya, genial. Entonces, de una vez ya, justamente ya, mejor dicho, ya nos habían Ah, dicho de que le solicitemos, ya ¿no? fue A todos. Carlos Peñalosa. A Carlos Peñalosa esta información y Sí, y ahí así nos van que comentando. ya, ya, yo se lo voy a pedir de una vez. No sé si, mira, acá pasa un tema también. No sé si, nosotros estamos con Juvenal acá en la reunión. Ujú. El, no sé si es que ya ha pasado por visto bueno, eso también les comento. No sé si ha pasado por visto bueno nuestros CVs por parte de Carlos Peñalosa. Ya, Eh, entiendo que Juvenal sí tiene más experiencia que yo. ya, Eh, entonces, no sé cómo, inclusive no sé cómo se está manejando Credco en ese sentido, ujú, porque entiendo que para estos tipos de servicios tiene que haber perfiles con experiencia, pues, ¿no? Yo ujú, les hablo de mi caso solamente. En mi caso, creo que un poco más es entendible el tema de cronograma que de costos, ¿no? ok, Entonces, de cronograma y lo he entendido. ¿Recuerdas, Raúl, la tarea que me dejaste también de revisar ICC, esa hoja de ujú, ACE SAP? Lo he revisado. Por eso, justo ujú, con la explicación de Jeffrey que hizo, que se centró en esa hoja, lo entendí. Ahora con lo que me ujú, explicas, Raúl, entiendo que esta información tiene que ser un poco más macro para ir a lo micro y lo he estado captando. ujú. Entonces, en el tema mi duda más que nada va por la jerarquía, ¿no? De contacto. No sé si yo directamente ir con Carlos, Juvenal, pero entiendo que eso ya deberíamos coordinar entre nosotros, ¿no? Entre Juvenal y yo. Claro, Eh, eso. ah, Ahorita entendería que insistan con Iván para que solicite la información. Bueno, así lo estuvimos manejando. Y luego apenas ya les dé esto, Carlos, el go de la información, ya ustedes ahí ya mismo ya toman la posta y empiezan siempre a coordinar ya con copia a Iván y en el caso, bueno, requieran de nosotros, pues el tema del soporte siempre va a estar, nos mantienen al tanto ahí en copia sí. o como ustedes lo vean más conveniente, ¿no?
Ya, ya está bien, pues. Sí, Sí, fue sí, buena. sí. ¿Qué tal? Hola, Juvenal, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Ya, sí, esto. Sí, sí, sí. Por favor, ahí, la idea es que ustedes también despeguen con prontitud y sigamos así interactuando no solamente con este servicio, sino con todo lo que se viene, ¿no? Ujú. Ya, Mira, pidan la información y pucha, ahí nos mantienen en copia y eso sí, mira, ahí no sé a nivel de flexibilidad con Carlos, no lo sé. Con él hemos tenido reuniones hasta las 8 de la noche, cuando Hugo no ha estado. Ahí va a depender un poco de las reuniones, digamos que con Minsur, un poco de cuál va a ser su horario de disponibilidad propiamente de Carlos. Las reuniones semanales con los contratistas, eso no he visto que sobrepasen las 6 de la tarde, así que ahí eso me imagino que va a estar manejable. Pero sí, con nosotros también estaría siendo manejable, pero va a depender un poco más de cuál es la flexibilidad que en este caso Carlos Peñalosa le va a estar dando, ¿no? Y cuándo también esto va a entregar la información, porque digamos, si todavía no la envía y eso ya lo quiere para fin de mes, pucha, tenemos que correr porque los formatos ya estamos sobre tiempo, ¿no? Listo, listo, Carlos Juvenal. Nos estamos viendo ahí, apenas todas las comunicaciones que tengan, ahí nos mantienen en copia o alguna duda ya nos las reenvían o etcétera, pero la idea es eso, ¿no? O sea, siempre estar ahí en todo lo que vaya surgiendo como soporte, tanto mi persona como Jeffrey vamos a estar atrás, ¿no? Atrás. ya, Ujú. está bien. No, no. Sí, me quedó claro. Muchas gracias por la explicación más bien y ya vamos a de una vez a solicitar la información. Pues mediante Iván, esas primeras informaciones y ya nosotros mismos Sí, empezamos, sí, ¿no? por favor, ahí ya solicitan ustedes y bastante énfasis en los formatos Ujú. y bueno, en la semana que ya está entrando, pues el tema de poder tener la participación en estas Ya, reuniones semanales que tengan con los contratistas. genial. Chicos, y una última, en el tema de para setear la información que nos van a enviar, por ejemplo, y una vez recibimos la información por parte de Misur, ¿lo seteamos a qué formato, a qué versión de formato que ustedes manejan? Eh, por ejemplo, yo he recibido varios formatos en copia. Puede ser Ujú. cualquiera, no hay problema. Mira, ahí ¿Tienen nos, alguna en especial para setearlo? nos juntamos, Carlos, ¿ah? Ahí, esa sería la primera reunión para setearlo, la configuración. Ya, Y para el tema de ya, cronograma, también sería en esa misma reunión lo podemos ver, cronograma y el tema de seteo, para que ustedes ya luego ya corran con el tema de poderlo actualizar, luego lo revisamos y ustedes lo presentan ya al cliente y las mejoras que quiere el cliente ya lo realizan ustedes, porque ustedes van a ser los que van a estar como mandatory de ese formato, ¿no? O sea, ustedes son los dueños. ya, así es. Ya, listo, más claro todavía. Ya, Ujú. gracias, señores. Gracias, muchas gracias. Listo, Carlos Juvenal, que tengan un buen día. Nos estamos viendo. Hasta luego. Cuídense. Nos Gracias, vemos, Jeffrey. Jeffrey. Tercero, cuídense. Gracias, buenas. Chao, chao. Chao.